Miren, ahí va de nuevo. Archivo, nuevo proyecto. Si el mouse me ayuda. Ahí. Acá, escritorio de Windows, C#, aplicación de Windows Form. A lo mejor cuando instalaste el Visual Studio no instalaste eso. A ver, el Visual Basic tiene que decir aplicación de Windows Form. Aplicación de Windows Form, sí. ¿Cuál es el que habla? ¿Este? Ah, pero si lo está por recién instalar, va a demorar un par de horas. No, dejarlo ahí listo. ¿El profesional o el...? Si bajas el community, ese es gratis, porque los otros te van a pedir después licencia. ¿Por acá todo bien? Ya. Se está grabando, así que el que no lo tenga, preste atención y después lo puede repetir en YouTube. Entonces le puse de nombre taller base de datos a la aplicación de Windows Form, aceptar. Voy a ponerle otro nombre porque ese ya lo había elegido recién. Bien, lo primero que nos muestra acá es un formulario, el Form 1. Explorador de soluciones. Acá tengo, esto me creó una solución, el proyecto y el formulario 1 con un archivo program que lo único que tiene adentro es la ejecución del formulario 1. O sea, cuando yo corra el sistema con este iniciar, lo que se va a ejecutar va a ser el formulario 1 en primera instancia. Este, ¿sí? Y en este minuto nada. Si yo le digo iniciar, ahí está compilando. Y se va a abrir una ventana que tiene las propiedades de cualquier ventana de Windows: maximizar, minimizar, cerrar, mover. O sea, ya no tenemos que programar nada de eso. A eso me refiero que es una programación visual, se maneja mucho con el mouse la parte gráfica. Bien, me apareció en la otra ventana, lo voy a mover para allá. Esta es la ejecución del programa. ¿Sí? Yo puedo maximizar, puedo minimizar, restaurar, mover, clic derecho, me salen estas opciones. ¿Sí? Todo eso ya está programado automáticamente. Ya. Lo interesante acá es que nosotros tenemos una serie de controles gráficos que vamos a utilizar en nuestros proyectos. Por ejemplo, tenemos un botón, es llegar y dibujarlo, puedo redimensionarlo, cambiarlo de tamaño. Vamos a usar un Data Grid View, que es una grilla donde podemos mostrar información desde la base de datos, por ejemplo. Si quiero ver todos los empleados, los puedo visualizar acá en esta grilla, Data Grid View. Cuadros de texto, label, por ahí hay un label, que es una pequeña etiqueta, un text box, un cuadro de texto, ¿sí? El combo box es una lista desplegable, y esos son básicamente los elementos más utilizados. Te voy a copiar y pegar el label. Yo puedo copiar y pegar los elementos para no tener que arrastrarlos cada rato. Los puedo seleccionar en grupo y moverlos. ¿Sí? Bien. Importante antes de empezar a programar es ponerle nombre a los controles. Porque una cosa es tener un cuadro de texto y un combo, y otra cosa es tener varios. Y ahí hay que saber cómo se llama uno y cómo se llama otro. Porque por defecto, acá donde dice propiedades, si yo elijo el cuadro de texto, dice que se llama textbox 1. Si yo elijo el combo, dice que se llama combobox 1. Si elijo el botón, se llama button 1. Y así sucesivamente. Bien, esta tablita de propiedades me permite, al elegir cualquiera de los elementos, poder cambiarle sus propiedades, entre ellas el nombre. Por norma personal,
yo suelo ponerle a los botones el prefijo btn de botón. btn salir, por ejemplo. Al cuadro de texto, supongamos que este cuadro de texto va a ser, a ver, al label, este va a ser nombre. Acá voy a ponerle txt nombre. Estos si son ciudades, le voy a poner combo, cbo, ciudades. A la grilla generalmente le coloco de nombre grilla y nada más. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga otros formularios, otras ventanas como esta, lo más probable es que yo copie y pegue componentes de una ventana a otra. Y en todas mis ventanas que haya una grilla, la grilla se llama grilla. Eso me permite escribir menos código, ya que también voy a copiar código donde voy a estar utilizando la grilla. Si le voy cambiando de nombre a la grilla, se me hace más complejo después cambiar el código. Eso lo vamos viendo en el ejemplo. Bien, dijimos entonces que cada elemento que yo seleccione, vamos a visualizar sus propiedades. Pero los elementos no solamente tienen propiedades, tienen otra cosa más importante, que son los eventos. Los que vieron Java tendrían que acordarse de lo que es una clase. ¿Se acuerdan lo que es una clase? Algunos por ahí estaban haciendo diagramas de clase, ¿o no? Bien, una clase se divide en tres partes. El nombre, los atributos y los métodos. Supongamos que esta es una clase globo. Globos. ¿Qué atributos puede tener un globo? ¿Ya? Color, forma, tamaño. ¿Ya? ¿Y qué método puede tener un globo? Métodos serían las acciones. Yo podría, por ejemplo, inflar. Lo le voy a poner explotar. ¿Sí? Y esto va con paréntesis que abren y cierran, dándonos a entender que es un método o una función, o sea, una acción. ¿Ya? Esto es lo mismo que estamos por ver acá. Atributos que también se llaman propiedades. Son estas, dentro de las cuales está incluso el nombre del elemento. ¿Ya? No confundamos con el nombre de la clase, porque ¿cuál sería la clase? La clase sería que esto es un combo box. Esta es de la clase textbox, o sea, de la especie del elemento, ¿sí? Sino que acá adentro tenemos uno que es nombre del control, podemos decir. Ese nombre del control es este. ¿Bien? Bien. Estos atributos nos ayudan de manera, así como si serían variables. De hecho, estos son variables cuando definimos clases en programación. Son variables que pueden tomar valores. Entonces acá están tomando valores. De un lado está el nombre de la variable y del otro lado está el valor que toma. Los eventos, por otro lado, en esta programación por eventos, son las acciones. Si yo tengo un botón, el evento más común de un botón es hacerle clic. Entonces el botón tiene un evento clic. ¿Sí? Y cuando yo le haga clic a un botón, se va a ejecutar cierto código. ¿Sí? Ese es el chiste de los eventos. Me desencadena la ejecución de código. Cuando yo haga clic en este botón ahora no va a hacer absolutamente nada porque no le tengo programado nada en el evento clic, por ejemplo. Bien, ¿cómo vamos a los eventos? En este mismo lugar tenemos propiedades con esa llavecita y tenemos eventos con ese rayo. Fíjense, yo elijo el botón. Al elegir el botón le puse de nombre btn salir, o sea, ya estuve cambiando sus propiedades. Voy a cambiarle otras propiedades más. Hay una propiedad text
Esto también tiene ayuda acá abajo. Esta propiedad text voy a poner salir. Todo en mayúscula. Va a hacer referencia al texto que me está mostrando el botón. Esa es la propiedad text del botón. Tengo otras propiedades como por ejemplo el color de texto. Por ejemplo, le puse el salir en rojo. Incluso el tipo de letra. Lo vamos a poner en negrita. ¿Sí? Todas estas son propiedades. Yo estoy acá en la llavecita de herramienta, en las propiedades del botón. Ahora, si yo ejecuto esto, voy a ir guardando. Si yo ejecuto, el botón salir no hace absolutamente nada. ¿Sí? Porque no está programado. ¿Cómo programamos el botón salir? Con sus eventos, con el rayito. Aquí, entre los eventos, que hay varios, el que más se utiliza para el botón es el evento click. Por eso es el primero que apareció seleccionado. Sin embargo, hay eventos que yo puedo pasar el mouse por encima del botón y que suceda algo. De hecho, miren lo que sucede cuando paso el mouse por encima. Cambia el cursor. Eso también es un evento. Pero no es un evento que yo esté programando, sino que es un evento visual ya de Windows y del lenguaje en sí del Visual Studio. Pero eso podría yo desencadenar un evento cuando eso suceda, cuando yo pase el mouse por encima. En este caso solamente me interesa el evento click. Si le hago doble clic aquí, me lleva a un código donde ya está el evento click del botón salir. Por eso era importante que yo le colocara nombre a los elementos antes de empezar a programar, porque aquí ya quedó el nombre. Si yo no le hubiese puesto el nombre, acá iba a decir botón 1. Y si yo tenía varios eventos click de varios botones, no iba a saber cuál era de cuál. Ahora, se me fue la parte gráfica. ¿Qué pasó con mis dibujitos? Resulta que cada formulario, yo estoy trabajando en el formulario 1, cada formulario tiene una parte trasera. Yo tengo la parte gráfica, pero esa parte gráfica también tiene una parte código. Y ahí es donde estoy yo ahora, en la parte trasera. Fíjense que acá dice formulario 1 diseño y acá dice solamente formulario 1. Las dos hablan del mismo elemento, pero uno es la parte visual y otro es la parte código. Y en esta parte código, yo solamente al haber hecho doble clic en el evento clic del botón, se generó ese método, ese evento. Y lo que yo escriba aquí dentro va a ser lo que el botón va a ejecutar. Por ejemplo, un mensaje box .show y acá vamos a poner hola. ¿Ya? Si yo ejecuto, si yo ahora presiono el botón salir, aparece un mensaje que dice hola. Si yo cierro, se cierra. ¿Sí? Si vuelvo a la parte gráfica, tengo los distintos controles y el único evento programado es el evento clic del botón. Ahora, ¿qué pasa si yo al salir del sistema quiero que me pregunte si deseo salir o no? ¿Cuántas formas tengo yo de salir de una ventana de Windows? ¿Tendré más de una? Yo quiero salir de esta ventana. ¿Cómo hago? Puedo apretar eso, ¿verdad? ¿Puedo hacer clic derecho acá y decirle salir también? ¿Puedo apretar al F4? ¿Puedo venir acá y hacer clic derecho y cerrar ventana? Bien. Y si programo el botón salir, también voy a poder salir por ahí. ¿Ya? Entonces resulta que si yo tengo que preguntar, ¿desea salir? No lo puedo programar, no puedo programar esa pregunta en el botón. Porque si yo aprieto la X acá arriba no me va a preguntar nada. Entonces esa pregunta tengo que colocarla en otro lugar. Y ese lugar es un evento. Pero no es un evento del botón. Es un evento del formulario completo, de la ventana.
Por donde yo quiera salir, cuando la ventana en sí se quiera cerrar, me va a preguntar si quiero salir. Pasa lo mismo cuando están haciendo un documento en Word. Si cierran, le dicen desea guardar, porque están queriendo cerrar la ventana y se está ejecutando el evento de cierre de la ventana y antes de hacerlo está preguntando cosas. Bien, entonces el formulario completo tiene varios eventos. Los más usados son el evento load, que es cuando el formulario se carga. Imagínense, si yo abro esta ventana e inmediatamente estoy viendo todos los clientes que tengo en la base de datos, ¿en qué momento apareció esa información ahí? Si yo recién acabo de abrir la ventana. Porque en el momento de abrir la ventana, yo puedo programar que el evento load o de carga de ventana esté yendo a la base de datos y me esté cargando la información de la línea. Entonces yo apenas abro la ventana ya veo la información. Gracias al evento load del formulario. El formulario tiene el evento closing. Closing, ING, de inglés, algo que está sucediendo. La ventana se está cerrando. Todavía no se ha cerrado. Se está cerrando y ahí me podría preguntar si deseo salir o no. Y si yo digo que no quiero salir, esto podría estar incluso cancelándose. Y no sale. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de hacer una pregunta para ver si salimos o no de la ventana. Ya, ¿cómo iba yo a los eventos? Porque tengo que ir a un evento closing. ¿Qué es lo primero que debiera hacer? Elegir el elemento del cual quiero ver sus eventos, porque si yo elijo el botón, solamente voy a estar viendo los eventos del botón. Pero los eventos de quién necesito yo acá. Entonces elijo el formulario y voy a sus eventos y busco el evento Form Closing. Ahí está. Form Closing, cuando el formulario se está cerrando. Si le hago doble clic a esto, fíjense que acá aparece el evento For Closing del formulario 1 porque nunca le cambié de nombre. Form 1. ¿Ya? Entonces lo que yo haga aquí dentro se va a ejecutar cuando el formulario se esté cerrando, cuando yo cierre de alguna manera. Y ahí vamos a decirle Dialog Result. Esto es como un tipo de datos que nos puede guardar la respuesta de botones. Sí, no, cancelar, reintentar y cualquier botón que ustedes conozcan en Windows, el Dialog Result lo conoce. Respuesta va a ser igual a messagebox.show, punto y coma al final, y acá vamos a poner la pregunta desea salir, coma, vamos a poner mensaje box button punto yes no, que me muestre los botones sí y no, porque me podría mostrar los botones si yo aprieto el punto acá, el ok, el cancel, el reintentar o cancelar, el sí, no, cancelar. Yo quiero el sí, no, nada más. Ya, me da error porque me está faltando acá otro parámetro que sería el título de la ventana. Salir. Este es el mensaje de la ventana y este es el título. ¿Qué es el título? Lo que aparece acá arriba de las ventanas. Los botones, y puedo incluso ponerle hasta un icono. Mensaje box icon, punto, y le vamos a poner el icono de pregunta, question. Bien, todo esto que se ve bastante largo está haciendo lo siguiente. Es simplemente una ventanita de mensaje que se está mostrando, un message box dialog, .show, que se está mostrando con un texto desea salir, un título salir, el botón sí y no y un icono de pregunta. Lo que yo responda sí o no va a quedar guardado en una variable que se llama respuesta, que es de este tipo, que conoce todas las respuestas de los botones. Entonces yo ahora puedo hacer un if y preguntar si respuesta
es igual a dialogResult.no, quiere decir que yo respondí que no quiero salir. Lo que puedo hacer acá es un e.cancel, y ahí les explico qué es lo que es la e, igual a verdadero. Esa e sale de acá arriba. Si ustedes ven un poquito más arriba hay otra e. ¿La ven? Bien, resulta que los eventos, ya sea el evento click, el evento form closing y casi todos los eventos, tiene este tipo de respuestas automáticas que se guardan en esta variable. El form closing también tiene algunas respuestas o eventos que se guardan en e. Y de hecho hacemos uso de esta e para cambiarle el valor al cancel y decirle que se cancele, que no salga de la ventana. ¿Sí? Que fue esto que yo les quise dibujar acá. El closing nos puede preguntar y yo con esa pregunta puedo o no cancelar la salida. La forma de cancelar una salida del form closing es esa, no existe otra. Esa es la forma. Si yo acá arriba intento poner e punto, ustedes verán que yo no tengo el cancel como lo tengo acá abajo, porque esta e es de otro tipo de evento, no tiene el cancel. En cambio, esta e de acá abajo, yo pongo e punto y ahí sí tengo varias cosas, incluido el cancel. ¿Sí? Así que esa e va a depender del evento en el que yo esté para ver qué contiene. No se usa demasiado, ¿eh? Pero acá se usa en el cancelar de la salida. Voy a ejecutar. Voy a cerrar con la X. Y ahí tengo el mensaje, el título, el icono y los botones. ¿Desea salir? No. ¿Desea salir? Sí. Y se fue. Entonces ahora se me simplifica el botón salir. Yo no quiero que me muestre un hola. Yo quiero que me haga un close. Quiero que se cierre la ventana. Eso va a ser el botón salir cuando le haga clic. Un close. Entonces ahora si yo presiono el botón salir, hizo un close. El close me quiere cerrar la ventana, pero la ventana al momento de estar cerrándose me tira un mensaje. Y si yo le digo que no quiero salir, no sale. O sea, una reacción en cadena. Son eventos que van ejecutándose en cadena. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entiende? No se están dando. Desarrollo de escritorio. ¿Y tú vas a usar esto para otras cosas más adelante? ¿Sí? Es que la programación es mucho más rápida porque se arma la estructura sola de partida y solamente vas poniendo los pedacitos de código que necesitas. Desarrollo de Visual Studio, ya. De hecho, esta misma ventana, ahí con eso ya está listo, para que vean. Pero esa misma ventana tú puedes volver a entrar. No me acuerdo ahora desde qué menú de Visual Studio. Tú vas como a herramientas o a uno de esos lugares y te vuelve a aparecer esa misma ventana para poner o sacar cosas y agregar cosas. Exacto. Claro, porque te faltan los botones, ¿verdad? Entonces, acá, después del salir, pones una coma y le pones eso otro mensaje. Sí, Que por ejemplo, esa plataforma universitaria
Esa caleta, sí, Y ya estoy bajando a 500 kilos por segundo. de hecho, puedo bajar un par de cosas ahora y después descargar el resto ejecutando el instalador de nuevo. Así que no necesitáis tanto todo al tiro. Es caleta. Y que después de ya lo conecto, sí, yo sí la sé. Acá sí presten atención porque voy a ir yo más rápido que explicando. Acá en taller base de datos, que es nuestro proyecto, voy a hacer clic derecho, agregar Windows Form, o sea, otro formulario. Va a ser un Windows Form que se va a llamar menú, agregar. Entonces ya tengo este formulario que se llama menú, al cual voy a agregar dos botones y un tercer botón para salir. Voy a ponerle nombres. Este va a ser el BTN salir. Este va a ser el BTN ciudades. Y este va a ser el BTN empleados. Voy a cambiarle también su texto. Le voy a poner acá manejo de ciudades. Manejo de empleados. Y salir. Entonces ya tienen nombre y texto. Ya los puedo identificar por su nombre. Entonces este va a funcionar como mi formulario principal. Yo quiero que esto se ejecute al principio. ¿Cómo hago que esto se ejecute al principio? Voy a Program CS y acá en vez de Form 1 le pongo menú. Ese va a ser mi formulario principal, el primero que se va a ejecutar. Si probamos esto, ya no debiera abrirse el Form 1, sino se abre el menú. ¿Sí? Entonces tengo estos tres botones que todavía no hacen nada. Voy a crear ahora otro formulario. Clic derecho en el proyecto, agregar, Windows Form. Uy, apreté cualquier cosa. Agregar Windows Form. Este se va a llamar manejo ciudades. Agregar. Y en este formulario yo quiero tener una grilla donde me muestre todas las ciudades que hay en la base de datos. Y al lado vamos a poner un label. Ya textbox. Ya, este textbox se va a llamar txt id ciudad. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Lo voy a agrandar y este se va a llamar txt nombre ciudad. Este otro lo voy a eliminar. Y un botón. Varios. Entonces vamos a tener el botón volver al menú, que le voy a poner de nombre btn volver. Este que va a ser el btn guardar. Le voy a poner acá guardar en su texto. Este en su texto le vamos a poner
eliminar, y en su nombre btn eliminar. A la grilla la vamos a llamar grilla. Ya, los labels no hace falta que yo le ponga nombre porque no lo voy a utilizar en el código. Simplemente le voy a cambiar su texto para que diga ID o para que diga nombre ciudad. Ya. ¿Se entiende entonces hasta la estructura gráfica que hice con el mouse y con un par de teclados de nombre? Este va a ser el mantenedor de ciudades. Yo apenas ingrese a esta ventana, quiero que de la base de datos me muestre todas las ciudades que hay cargadas. Si yo selecciono alguna ciudad, quiero que me muestre la información aquí, con lo cual yo pueda modificarla y volver a guardarla, o crear una nueva ciudad y guardarla, o elegir alguna, se va a estar mostrando y poder eliminarla. O sea, voy a estar haciendo uso de crear, modificar, eliminar, y también del select, porque para poder ver acá, tengo que ir a hacer un select a la base de datos. Vamos a estar viendo las cuatro funciones. Lo que me estaría faltando acá es un botoncito, que va a ser el nuevo, btn nuevo, y lo voy a poner acá arriba. Bien. ¿Cuál va a ser mi lógica de trabajo? Porque fíjense que yo tengo un solo botón guardar. Tengo un solo botón guardar. Sin embargo, este formulario me va a dejar guardar uno nuevo, pero también modificar uno que ya existe. Pero yo no tengo el botón modificar, tengo solo el guardar. Voy a hacer uso del campo ID para saber si se trata de uno nuevo o de la modificación de uno que ya existe. ¿Cómo voy a hacer eso? Al campo ID lo voy a inhabilitar, no voy a permitir que el usuario pueda escribir nada ahí adentro. Con lo cual ese campo tiene dos opciones, o estar vacío o tener algo adentro. Si tiene algo adentro es porque yo elegí algo que ya existía y se cargó ahí adentro. Pero si yo elijo nuevo, esto se borra. Si yo escribo acá Molina y aprieto guardar, el ID va a estar vacío. Entonces con eso la máquina se va a dar cuenta que Molina va a ser una nueva ciudad. En cambio, si yo elijo acá Curicó y me sale ID 1, Curicó, y yo modifico Curicó y le pongo algo más, y pongo guardar, al haber algo aquí dentro, la máquina tiene que saber que es un modificar, no es un nuevo. ¿Se entiende? Así que el botón guardar se va a ramificar por dos lados, por el nuevo o por el modificar. ¿De qué va a depender eso? Del campo ID. Si el campo ID tiene o no tiene algo cargado adentro, ¿va a ser nuevo o va a ser modificado? Entonces lo primero que tengo que hacer es inhabilitar ese campo, que nadie pueda meter datos allí dentro. Y eso lo hago con una propiedad. Elijo ese cuadrito de texto, voy a la propiedad read only, de solo lectura, le pongo verdadero, está en verdadero, ¿sí? Tiene verdadero y falso. Solo lectura. Ahora, ¿cómo pruebo yo esto? Porque si yo ejecuto me va a salir el menú, pero el menú no me llama a esta ventana. Así que voy a ir al menú, voy a ir acá, manejo de ciudades. Ese botón, yo necesito que en su evento clic, en el evento clic del botón ciudades, me llame a manejo ciudades. Manejo ciudades es una clase. Acá todos son clases. Y yo para poder instanciar, o sea, mostrar eso, tengo que instanciar un objeto. Imagínense el molde, esto va a salir horrible, pero imagínense el molde de una galleta. Es el molde de una galleta. Un molde metálico para romper la masa de forma de galleta. Esta es la clase. Pero yo quiero galletas azules, quiero galletas violetas, y quiero otra galleta roja por acá. Esos son objetos que nacen de esta clase, o sea, se instancia desde ahí.
Bien. Yo para poder mostrar un formulario, que va a ser igual que ese, pero esta es la clase, este es el molde. Entonces yo tengo que crear el objeto para recién poder mostrarlo. ¿Bien? Así que como esta es la clase, vamos a crear un objeto de esa clase. Yo a las clases la tomo como si sería un tipo de dato. Es como decir int x. Estoy diciendo que voy a crear la variable x que va a ser de tipo entero. Pero yo ahora no voy a crear x, voy a crear, por ejemplo, frm manejo ciudades. Voy a crear esa variable, pero no va a ser de tipo entero. Va a ser de este tipo. Manejo ciudades. De ese tipo. Y como es una clase y esto va a ser un objeto, tengo que decirle que es igual a new. Con eso estoy instanciando. Ahí he creado un objeto. Es como que acabo de crear una galleta acá, de ese molde. Y ahora con esa galleta, que se llama frm, que esa galleta le voy a decir punto show, que se muestre. O sea que lo que tengo aquí dentro es una copia, entre comillas, de ese formulario que habíamos dibujado recién. Es una copia de eso. Lo he creado yo, le puse el nombre que yo quise. Yo siempre pongo un prefijo y el prefijo es del tipo de objeto. Como es un formulario le pongo frm. Igual que a los botones le pongo btn. ¿Ya? Entonces, con estas dos líneas yo puedo estar mostrando una ventana en Visual Studio. Tengo que crear el objeto y después mostrarlo. Veamos qué pasa si ejecuto esto. Le puse .show a propósito, ¿eh? Acá va otra cosa. Es para que vean qué sucede. Yo acá tengo el menú de mi sistema. Si yo presiono acá en manejo de ciudades, se va a ejecutar el evento click, se va a ejecutar eso. Y ahí me la abrió. ¿Sí? Esto ya está como funcionando. Y acá adentro no me deja escribir porque le puse de solo lectura. Acá sí me deja escribir, acá no. Pero miren qué pasa si yo vuelvo a apretar acá. Me vuelve a salir otra ventana. Y si vuelvo a apretar, me vuelve a salir otra ventana. Y eso no es muy bonito en mi sistema, ¿verdad? Para evitar eso, yo en vez de decir .show, le digo .show dialog. Eso me abre la ventana como un formulario modal, que no me deja hacer nada abajo hasta que yo salga de él. Por ejemplo, acá yo no puedo hacer nada en el de abajo hasta que no abandone este. Y ahí puedo recién llamarlo de nuevo. ¿Sí? Esa es la diferencia del .show y el .show dialog. Me lo abre de manera modal. Y eso me evita un montón de dolores de cabeza porque hago que el cliente, el usuario del sistema, no esté abriendo ventana por todo lado como loco y metiendo las patas. Bien. Entonces hemos visto que puedo crear formularios y puedo llamar, desde un formulario puedo llamar a otros. Eso ya lo estamos haciendo. Ahora que ya podemos llamar a este otro, veamos qué debiera hacer este otro. Ya dijimos que acá no puede escribir nadie nada. Acá sí. ¿Qué va a ser el botón nuevo? ¿Qué debiera hacer el botón nuevo? ¿Cuál sería su función acá? ¿A alguien se le ocurre? ¿Ah? No, el insert lo va a hacer el guardar. El nuevo lo único que va a hacer es limpiarme los cuadritos. ¿Sí? Entonces voy a ir al evento click de ese botón nuevo y le voy a decir txt id ciudad.text igual a vacío. Y miren esto. Este cuadrito de texto id tiene en sus propiedades la propiedad text, ¿verdad? Que si yo escribo algo acá adentro,
aparece allí dentro. Esa es su propiedad text. Pero sin embargo estoy usando su propiedad text en el código del sistema. En el evento click estoy usando la propiedad text del cuadrito. O sea que esa propiedad se la pude usar en momento de diseño o en momento de ejecución. Yo puedo modificar las propiedades de los componentes en cualquier momento. Lo estoy haciendo acá en ese minuto. Al hacer clic acá estoy modificándole la propiedad del botón, del cuadrito de texto. Y hago lo mismo con el otro. A su propiedad text le digo que sea igual a vacío. Entonces si ahora llamo a ese formulario y yo tengo algo, bueno, acá no me va a dejar escribir, pero acá abajo sí. Si yo aprieto nuevo, simplemente me los pone en blanco nuevamente. Eso hace el botón nuevo. Que es la única forma que tengo. Si yo elegí alguna ciudad acá y se me cargó de información, la única forma de poder limpiarla va a ser con el nuevo, para poder crear una ciudad nueva y guardarla. Bien, ¿qué va a hacer el volver? Vamos al evento, clic. El volver lo único que va a hacer es un close, que ya lo habíamos visto. Lo único que hace es cerrar la ventana. Acá va a depender de nosotros si queremos que vuelva de golpe o si queremos que nos pregunte. Si queremos que nos pregunte ya sabemos hacerlo. Es en el from closing del formulario. Pero miren de rápidamente qué tan rápido yo copio ese código. Voy al for closing de este formulario, ¿sí? De manejo ciudad de for closing, pero me voy ahora al formulario 1 que teníamos acá a este for closing, y voy a copiar esto. Y vamos nuevamente a nuestro manejo de ciudades, al for closing del formulario. Y ahí voy a pegar ese mismo código, le voy a cambiar solamente desea volver el mensaje. Y acá que diga volver al menú. Manejo de ciudades. Entonces cuando apretemos volver, desea volver al menú, no. Si cierro acá, desea volver al menú, no. Si hago clic acá, cerrar, desea volver, le digo que sí y volvió al menú. ¿Sí? Ya tengo programado dos botones, el nuevo y el volver. Nos falta el eliminar y el guardar, pero para poder usarlos necesitamos primero tener algo en la grilla. O sea, necesitamos conectarnos a la base de datos. Hasta aquí pude llegar sin hacer nada con base de datos. Ahora ya necesitamos conectarnos con la base de datos. Para conectarnos con la base de datos tenemos que cargar acá en referencias este archivito que les pasé por WhatsApp, que yo lo tengo en el escritorio de mi máquina. Así que le voy a decir clic derecho, agregar referencia, examinar. Voy al escritorio y busco MySQL data.dll, agregar. Aceptar. Ahí se agregó como referencia ese archivo. Con eso Visual Studio ahora sabe o conoce todos los métodos que hay de base de datos MySQL. Ahora yo necesito crear alguna clase que vaya y me busque o que maneje la base de datos, que maneje información. Clic derecho, agregar. Ya no voy a agregar un window form, sino que voy a agregar una clase. Agregar clase. Y esta clase se va a llamar conexión. El nombre que ustedes quieran. Pero ahí está, conexión. Esta clase es igual que los formularios, nada más que no tiene parte gráfica. Tiene solamente la parte trasera que es código. O sea que sirve para ejecutar cosas al igual que lo hacía la parte trasera de un formulario. Fíjense que también es una clase la parte trasera de un formulario. Conexión es una clase.
¿Sí? Bien. Voy a copiar un poco de código para no ir tan lento. Tienda, referencias, programa. A esta clase le agregamos el public para que pueda ser accedida desde cualquier lugar. Y acá adentro voy a copiar un código que voy a ir modificando y explicando. Bien, yo para poder trabajar con base de datos necesito hacer uso de algunos elementos. Por ejemplo, un data table. Un data table es como una pequeña tablita de datos, como esa que nos devolvía el Workbench cuando hacíamos un select que nos devolvía información ahí abajo. Bueno, podemos decir que eso es un data table. Y lo trabajamos como que es una variable en memoria. Cuando nosotros hagamos un select desde nuestro programa y traigamos información, esa información probablemente la podamos poner en un data table y ponerla ahí para recorrerla y hacer lo que queramos en nuestro sistema. De hecho, la grilla que nosotros tenemos, la grilla, nosotros podemos decir que esta grilla sea igual a este data table y automáticamente la información se posa dentro de la grilla. Pero acá dice que no sabe lo que es un data table. Entonces, tenemos esta ayuda, esa lamparita que nos aparece, que si se va muy lejos manualmente la hacemos aparecer. Esa lamparita dice que necesitamos importar una librería o hacer un using de system.data. Lo hacemos. Con eso ahora ya sabe lo que significa data table. Lo que sucedió fue que se agregó esta línea. Es como importar una librería del sistema. Y fíjense en todas estas otras que me da error, la mayoría, empiezan con MySQL. MySQL. Esa información la tenemos en lo que nosotros acabamos de agregar en referencias, que es el MySQL Data, acá. Entonces, nuevamente, le decimos que queremos usar MySQL Data. Y ahí me reconoce todos esos elementos del MySQL. Bien, variables globales no. Que eso es de otro sistema. Listar. Bien. ¿Qué hice yo dentro de esta clase conexión? Se ha creado un public static de tipo dataTail que se llama listar. Lo único que yo he dado acá es el nombre listar y le estoy diciendo que me devuelve un dataTail. Si yo acá le pongo void, y eso lo deben haber visto en Java, este listar no me estaría devolviendo nada. Pero si yo acá le pongo, por ejemplo, int, estoy diciendo que este listar me devuelve un entero. Sin embargo, me va a devolver un dataTail. ¿Sí? Es lo que el método me va a devolver. Y lo que está dentro de los paréntesis es lo que el método va a recibir. O sea que este método listar recibe algo y devuelve algo. Lo que recibe es una cadena de caracteres, que es una consulta, que no es más que otra cosa que el select, asterisco, from, ciudades, o lo que nosotros ya sabemos escribir en el lenguaje SQL. Y esa consulta la va a terminar ejecutando aquí dentro. Ya. Los elementos que manejamos de MySQL es una conexión, es un adaptador de datos y eso por ahora. El resto es un dataTail, que es esa tablita virtual, pero que eso no es parte de MySQL, eso es parte del sistema. Decía system.dataTail, es parte del Visual Studio, pero es una tablita de datos. Pero solamente estamos ocupando estos dos elementos para ir a comunicarnos y conectarnos con la base de datos. Una es la conexión. La conexión MySQL, que también es un objeto, acá la creamos con el new, ese objeto conexión tiene una propiedad que es la cadena de conexión. ¿Alguien sabe lo que es la cadena de conexión?
se le ocurre que es la cadena de conexión? Sí, es toda la ruta donde tiene que ir a buscar la base de datos. Dentro de la cadena de conexión va a estar el nombre del servidor o el localhost, depende de donde esté la base de datos, el nombre de la base de datos, puede estar el puerto, el usuario, la clave, ¿ya? Toda la información o la ruta para que conexión sepa dónde ir a buscar la información. Y el adaptador, este adaptador es el hombrecito que, digamos, se levanta, va a la base de datos, busca todo y lo trae. Pero, digamos que habla ruso, ¿ya? Él habla ruso, no se puede comunicar con nosotros. Entonces necesita de un datatel que hace de traductor, y eso que él va y busca la base de datos y trae, se lo pasa al datatel. Y el datatel es un elemento que nosotros conocemos, que habla nuestro mismo idioma, y que ya tenemos la información ahí. Es por eso que en alguna parte, ya está comentado acá, dice que el data adapter, que yo lo llamo data adapter, termina llenando o pasándole la información al DT, que es el data table. ¿Sí? El esquema sería, tengo la base de datos, tengo un elemento conexión que tiene toda la cadena de conexión que sabe exactamente dónde está esa base de datos. El data adapter, que es el que recibe la consulta, el C, el asterisco, eso lo recibe el data adapter. Y ese data adapter va a la base de datos y trae la información. Pero ¿qué hace con ella? Termina llenando un data table. Le pasa esa información a un data table. ¿Ya? Y todo ese paso hay que hacer para tener la información disponible en el data table. A ver, esto no hace falta ni sabérselo de memoria, ni mucho menos. De hecho, yo vengo copiando y pegando de esta misma manera en todos mis sistemas, porque es siempre lo mismo. ¿Ya? Usamos ese elemento para obtener información. Acá necesitamos saber. ¿Ustedes saben lo que es un try catch? ¿Alguien sabe lo que es un try catch? Sí, es para capturar errores. ¿Qué significa literalmente try? Intentar, ¿ya? Intenta conectarse a la base de datos y hacer todo lo que tiene que hacer, y si no puede, muestra un mensaje o un error. ¿Ya? Entonces, por eso dentro del try hacemos el tema de conectarnos a la base de datos, ir a buscar información y desconectarnos. Si algo de eso falla, no se ejecuta el try, se ejecuta el catch. Este catch lo vamos a borrar. Bien, acá este mensaje box, que ya lo hemos usado hace rato, ¿por qué nos estará dando error acá? Porque resulta que la clase, les dije yo, que no tiene parte gráfica. Es por eso que este mensaje no funciona en la parte gráfica, salvo que yo importe librerías y demás, pero como esto estaría del lado del servidor, no nos sirve ver un mensaje del lado del servidor. Solamente voy a dejar el catch para los efectos de que no se nos caiga el sistema, pero que no haga nada. Bien. Por último tiene un return. Termina retornando DT. DT era un data tail y dijimos que este método listar devuelve un data tail. Es por eso que requiere este return. Eso que logró juntar en el data tail, que es la información, el resultado del select, lo termina devolviendo aquí. Bien, nos está faltando la cadena de conexión. Variables globales. Bien, la cadena de conexión en el caso de mi máquina es el servidor localhost, porque la base de datos va a estar en mi máquina. La base de datos se va a llamar TallerDB. Digo se va a llamar porque todavía no lo hemos creado. El usuario es root y el password, le estoy poniendo el password que tiene la base de datos en mi máquina. Esa es toda la ruta o la cadena de conexión que me va a llevar a la base de datos para que el objeto conexión sepa dónde está la información y pueda abrir la base de datos.
El data adapter recibe esa información también acá, entonces él también sabe cómo llegar a la base de datos, y además recibe una consulta que viene por parámetro, que va a ser el select, asterisco y lo que haga falta. Con esa información el data adapter va a la base de datos, me trae la información y me carga el data tail. Se cierra la conexión y este método me devuelve ese data tail lleno de datos o vacío si es que no encontró nada. Bien, ese es el método para poder ejecutar algo y que devuelva un data tail. Vamos a Workbench y rápidamente voy a crear taller DB, la tabla ciudades con un ID ciudad y un nombre. Ejecuto. Ya tenemos esa tabla, ya existe, con lo cual Visual Studio podría encontrarla. Bien. Ahora voy al manejo de ciudades, a mi diseñador. Dijimos que yo quiero ver las ciudades aquí apenas abra este formulario. Y ese formulario tiene un método load, que es cuando se carga. Entonces elijo el formulario, elijo el método load, y aquí en el load del formulario le voy a decir que mi grilla, que se llamaba grilla, punto, data source, su origen de datos, va a ser igual a ese método listar que teníamos, y ese método listar está acá en la clase conexión. Entonces le digo conexión.listar, y eso necesitaba un parámetro, un string, que se va a llamar consulta del otro lado. Entonces yo acá adentro tengo que escribir un string, que es el select asterisco from ciudades, que así se llama mi tabla. Select asterisco from ciudades. Voy a insertar un par de ciudades. Curicó, Molina y Teno. Bien. Entonces veamos si esto funciona. Grabo, inicio. Manejo de ciudades. Y ahí está. Yo a esa grilla todavía puedo darle muchos retoques, en el sentido que no me muestre la primera columna, que si hay algo elegido se elija la fila completa, no por celda. Son todas propiedades que yo puedo darle en modo de diseño, ahí en las propiedades, para que cuando yo haga clic en cualquier lado se seleccione la fila completa y no cada celda individualmente. Y después tengo que en el evento click o en el evento cell click de la grilla hacer algo para que la información que está aquí se copie aquí. ¿Sí? Tengo que usar un evento de la grilla para ello. Ya, volviendo un poquito al código, fíjense en lo que hice para que la información se cargara en la grilla. Simplemente le dije que la grilla, en su propiedad origen de datos, reciba a lo que este método listar me devuelva. Esto me estaba devolviendo, ¿qué cosa? Un data table. Y ese data table se cargaba con la respuesta de eso. Y las respuestas fueron 3 filas, 3 ciudades. Y quedaron en la grilla. Pero para que todo eso funcione tuve que crear esto, este listar. ¿Cuál es la ventaja de haber creado este listar? Que yo lo voy a poder usar en ciudades, lo voy a poder usar en empleados, lo voy a poder usar en cargo, en cualquier cosa.
porque va a depender lo que yo escriba o le mande como consulta para que esto me devuelva la información. Y la grilla se acomoda a la información que recibe. Si ustedes se fijan, esta grilla no tiene forma, no tiene columnas definidas, no tiene nada. Se arma automáticamente con lo que está recibiendo. Si el select me manda 5 columnas de resultado, acá se van a crear 5 columnas automáticamente en la grilla. ¿Por qué era bueno el as? Y acá vamos a ver por qué usamos a veces el as para cambiarle los nombres a los campos. Fíjense que acá dice ID ciudad, nombre ciudad. Porque estos son los campos reales de la base de datos. Pero yo quiero que acá diga ID y que acá diga ciudades. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy a la consulta. Y acá, en vez de decirle asterisco, le puedo decir que me muestre el ID ciudad, pero as ID. Y que me muestre el nombre ciudad, pero que me lo muestre como ciudades. ¿Sí? Incluso lo estoy escribiendo con mayúscula a propósito, para que me lo muestre con mayúscula la grilla. Si yo ejecuto esto, ahí está. ¿Sí? A la grilla, en sus propiedades, hay uno que se llama Selection Mode, modo de selección. Selection Mode. Acá dice Full Row Select. Eso me selecciona la fila completa. Acá también la grilla tiene un puntito que me dice que habilita la edición, habilita varias cosas. Yo no quiero que me puedan hacer nada en la grilla, que sea solamente para mostrar. Simplemente habiendo cambiado esas dos cosas, ahora pinche donde pinche se selecciona la fila completa. Ahora también, si yo ordeno por ID, esto es automático. Lo tiene la grilla, puedo ordenar por alfabético también. No tuve que programar absolutamente nada. Ahora, ¿qué falta? Que cuando yo haga clic acá, me muestre la información acá. Ese es un evento de la grilla. Entonces voy a los eventos de la grilla. Cell click, a ver. Cell click. Tiene lugar cuando se hace clic en cualquier parte de la celda. Entonces acá en el cell click, de la grilla, tengo que hacer lo siguiente. Déjenme ir a ver una grilla, que ya estamos casi. ¿Fue muy rápido o se entiende más o menos? Estoy enseñándole a pegar ladrillos, después la casa la tienen que construir ustedes. Manejo categorías. F12. Ya. Me va a tocar hacerlo a mano porque no tengo un código rápido, pero veamos. Si yo le digo que el TXT ID ciudad en su propiedad texto debiera ser igual a algo y después punto y coma. Ese algo va a ser donde yo hice clic y en la columna donde están los ID, porque yo tengo dos columnas. Tengo la columna de los ID y la columna de los nombres. Pero también tengo una fila, o sea, tengo que cruzar fila con columna para traer la información que requiero en el ID de cuadrito de texto. Y esto va a ser igual a grilla.rows corchete, y acá sería la fila. ¿En qué fila? En la fila actual, en la que
hice clic. Y esto es grilla. A ver. Esto es e.rowindex. Miren, acá estoy usando la E nuevamente. Ven que tenemos la E acá arriba. Pero esta E hace referencia al evento de la grilla al haber hecho clic en alguna celda. Entonces, en la E está guardado, por ejemplo, el índice de la fila donde hice clic. Entonces ahí obtengo un número, que puede ser la fila 0, la fila 1, donde yo haya hecho clic, porque acá estoy dándole coordenadas. La fila 0, por ejemplo, punto, la columna 0, punto, value. Bien, eso sería. Ahora, ¿por qué nos da error? Si yo me paro acá arriba, me dice que no puede convertir un objeto en string. Lo que pasa es que dentro de un cuadrito de texto, ¿qué es lo que hay? Texto. Y esto no es necesariamente texto. Esto es algo, un valor de celda. Entonces tengo que convertir esto a texto. Y puedo usar ahí un convert.toString. Y pongo todo esto entre paréntesis. Y ahí he convertido ese valor de celda en texto, en un string. Y se elimina el error. Voy a copiar todo lo de arriba. Y lo voy a pegar acá abajo. Y simplemente voy a cambiar esto por txt nombre ciudad, que es el otro cuadrito de texto. Y solamente voy a cambiar la columna 1. Veamos si esto funciona. Entonces, al hacer clic en una celda de la grilla, los cuadritos de texto se van a llenar con la información de donde hice clic. Teno, Molina, Curicó. ¿Sí? Escribí muchas líneas de código. Una para cargar la grilla y dos para cargar los cuadritos. El resto lo hace la parte gráfica. Es por eso que es recomendable empezar a programar en este tipo de lenguajes, porque uno se aboca más al lenguaje que a toda la otra funcionalidad. Comparado esto con hacer algo web, tú en web tienes que armar la estructura HTML para darle forma a todo. El CSS para que se vea bonito. Esas dos cosas ya las matamos de un tiro acá. Y solamente programamos. Bien. Ahí me dio un error cuando yo quise ordenar. Yo quise ordenar la grilla y me dio un error. ¿Por qué? Porque yo estoy ejecutando el cell click cuando hago clic en la grilla, pero hice clic en la cabecera y acá no lo tengo contemplado. Entonces yo acá tendría que hacer un if para saber si hice clic en la grilla o no. Row index mayor a 0, ya. Acá. Dice que si la fila es mayor a 0, mayor o igual a 0, entonces estoy bien. Hice clic en algo que tenía datos. Porque si no, que no haga nada. Si no, significa que he hecho clic en un lugar donde no había datos, como por ejemplo en la cabecera. Miren, vamos a ver esa igualdad, a dónde está representada aquí. Curicó es la fila 0. O sea que el row index es mayor o igual a 0, sí. Por eso me carga los cuadritos de texto. Esto es 1 y esto es 2. 0, 1, 2. Esto podríamos considerarlo menos 1. Entonces yo al hacer clic acá, no está entrando por el verdadero. Porque estoy haciendo clic en un menos 1. Por eso no me está haciendo nada con los cuadritos. ¿Sí? Cuando yo pincho ahí, ahí sí actúan los cuadritos. Estoy entrando por esta parte. Ahora, si yo estoy haciendo clic acá, fíjense, acá dice Curicó y acá dice Teno. Y esto no se me está cambiando. Yo lo que debiera hacer
y estos ya son retoques o detalles que hay que ir haciendo para la usabilidad del cliente. Si yo estoy haciendo clic en la cabecera para que se ordene, yo los cuadritos de texto los debiera borrar. Pero no me conviene volver a escribir esto mismo. A ver, no está mal que yo ponga eso ahí. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy escribiendo 2 líneas de código acá y esas 2 mismas líneas de código acá. Cuando en realidad yo podría hacer una función que se llame un public limpiar textos. Sí. Esto, un limpiar textos, un void, no devuelve nada, y coloco esto aquí dentro una única vez y después llamo a limpiar textos aquí y arriba. ¿Sí? Ahí estoy reutilizando código. Entonces cuando yo haga clic en la cabecera para ordenar la grilla, no va a entrar por acá, va a entrar por acá y me va a limpiar los textos. De hecho puedo hacer un grilla clear selection para que la selección, la línea azul de la grilla, también desaparezca. No sé si va a funcionar porque no sé si está en el lugar adecuado, pero probé. Si yo elijo Molina y después quiero ordenar, fíjense que esto se despintó. Lo que no se despintó fue la línea azul, ¿ya? No recuerdo en este minuto dónde poner el Clear Selection para que se deseleccione, pero eso se logra hacer. Pero ahí si tengo Teno y yo ordeno, se desaparece, porque llama a lo mismo que llama el nuevo, que es a limpiar texto. Ya, yo voy a tratar de completar este guardar y demás en un video de YouTube, porque como se habrán dado cuenta, hemos hecho tan poco y el tiempo pasa volando. Lo que interesa saber acá es si han entendido.